te traigo una partida descomunal que incluye un sacrificio de dama realmente inmortal. Estamos en la ronda número 4, partida 1, y se enfrentan con blancas el gran maestro francés Etienne Bacrot, quien fuera en su momento el gran maestro más joven de la historia con 14 años. En la actualidad tiene 38, pero déjame decirte que ya siendo adolescente participaba en torneos de superélite. Prometía ser campeón del mundo, pero tristemente para él se fue desinflando en el camino, pero llegó a tener sobre 2700 y todo aquello. Con negras, ¿a quién tenemos? Al gran maestro ruso Pavel Pankratov. Prepárate para ver una partida realmente extraordinaria con un sacrificio de dama que realmente te dejará con la boca abierta, te hará ponerte de pie y por supuesto aplaudir. Pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre la partida Etienne Bacrot con E4, responde Pavel Pankratov E6, defensa francesa. D4, D5, caballo C3, lo tradicional. Y ahora alfil B4 clavando al caballo y por ende amenazando D por E4. Bacrot entonces responde caballo E2 para recapturar de caballo en caso de alfil por C3. Pankratov continúa con D por E4, por lo que hay que jugar A3, preguntándole al alfil qué quiere hacer. Alfil E7. Digamos que alfil por C3 jaque es otra alternativa, a lo que naturalmente se responde con caballo por C3 para recapturar en E4, y en ocasiones las negras responden F5 para cuidar a muerte su peón. Los maestros entonces continúan con F3, E por F3, dama por F3 y ahora caballo F6. Y es que fíjate que dama por D4 parece algo codicioso, debido a la respuesta caballo B5, dama E5 jaque, alfil E2 y se amenazaría un alfil F4 y caballo por C7 jaque con doblete a rey y torre. Es por ello que ese peón de D4 es riesgoso capturarlo y por eso las negras continúan con caballo F6 habitualmente y ahora alfil F4 entregando en D4 pero atacando en C7. Como esto sería peligroso para las negras, el capturar en D4, la base de datos arroja partidas únicamente con el movimiento enroque. Las blancas hacen lo propio, enroque, luego alfil C4 y la ventaja de desarrollo del primer jugador a cambio del peón sería impresionante. Además, consignemos que el peón de más de las negras es uno retrasado a N5 y que eso incluso favorece un puesto avanzado que es la casilla de 5, ¿verdad? Así es que un peón retrasado en E6 es fácil de atacar y presionar. Pero, volvamos a lo jugado en la partida. El alfil E7 de Pankratov, Bacrot, caballo por E4 recuperando el peón, caballo F6, dama de 3. Y la idea es que, en caso de caballo por E4, entonces recapturar con dama. Ahora bien, acá también existen casi la misma cantidad de veces empleada que este movimiento dama de 3, la jugada caballo 2 G3, muy natural. Pero dama de 3 lo jugado por Bacrot, que además de proteger a su caballo, creo que va facilitando la posibilidad de un rápido enroque largo. Sigue esto con caballo C6, alfil E3. A ver, alfil F4 seguido de enroque es lo más usual, pero vaya uno a saber si a Bacrot quizás le molestaba un tipo de jugada como E5, alfil por E5, caballo por E5, D por E5, dama por D3, C por D3 y caballo D5, con un cambio prematuro de damas. Y demos gracias que no se cambiaron damas, porque no se hubiese generado la partida inmortal que estamos presenciando, ¿verdad? Y sobre todo ese sacrificio de dama realmente escalofriante que vamos a ver. Retornemos a los juegos de la partida, que tras caballo C6 de Pankratov, entonces el alfil E3 de Bacrot. Sigue esto con enroque, caballo G4, una jugada algo riesgosa. El ruso va por el alfil, pero con ello quita a uno de los más importantes defensores del enroque negro. Digamos que esta no es una mala jugada, pero a mi juicio algo arriesgada. Quizás hubiera sido más estratégico simplificar la posición, atendido a que las negras tienen menos espacio. Entonces, jugar un caballo por E4
y tras dama por E4, entonces un dama de 5 que propone el cambio de damas y a la vez podría estar amenazándose un dama a 2. Y esto hubiese sido interesante, ¿no? Recordemos esa ley estratégica que he mencionado en muchos de nuestros videos. Cuando tenemos menos espacio en el tablero hay que simplificar para descongestionar nuestra posición. El bando que tiene más espacio, por el contrario, debe evitar el cambio de piezas. Bueno, entonces en la partida he mencionado que el ruso ha jugado caballo G4, el francés H4, quien no desea gastar tiempos jugando cosas lentas como un H3. La partida continúa con F5, caballo G5, H6, caballo F3, alfil de 6, G3, fijando la casilla de F4 para sus propias piezas. Torre B8. Las negras buscan generar contrajuego por el flanco de dama y su idea claramente es lanzarle un peón hasta la garganta al rey blanco. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. La batalla continúa con C4, B5, C5, alfil E7, caballo F4, B4. Una jugada coherente con la idea de torre B8 y peón a B5, pero si te fijas, esto ha abierto la diagonal a 2G8 para las blancas. Entonces, un alfil F6 presionando sobre D4 hubiera sido algo más consistente con la naturaleza de la posición. Pero B4 lo jugado por Pankratov, Bakrot A4 evitando la apertura de la columna B, B3 y el ruso, siendo muy optimista, está prácticamente regalando un peón a cambio de abrir líneas. Pero esto no servirá para sus propósitos. Acá, un caballo A5 hubiera combatido de mejor manera la ocupación de la diagonal a 2G8 por parte de las blancas. Y tras B3, entonces alfil B7 ocupando la gran diagonal H1 a 8. Pero, jugada muy optimista, demasiado diría yo, este B3, y ahora dama C3. Esta simple jugada castiga la imprecisión de las negras, pues evita un caballo A5 del ruso, junto con preparar un alfil C4 que atacaría la gran diagonal A2, G8 y hasta podría cazar al peón de B3. Sigue esto con caballo F6, alfil B5, Bakrot prefiere atacar al caballo, caballo E4 y ahora, tras 13 minutos de reflexión, Bakrot juega dama por B3, tomando el peón independiente de dejar clavado a su alfil de B5, pero claramente el francés quiere ir por la cabeza del rey negro, ubicado ya en la mencionada diagonal A2, G8. Caballo A5, que a la máquina no le agrada mucho, pues valga la pena señalar que el caballo estaba defendido por motivos tácticos. Entonces acá A6 sugiere la máquina, aprovechando la clavada sobre el alfil, pero esto no gana nada luego de caballo E5, brillante jugada. Y tras caballo por E5, de por E5 atacando a la dama, la cual no tendría casilla de escape, excepto que se jugara un caballo por C5, pero tras dama C2, vemos que la dama negra otra vez estaría en serios problemas. Volvamos a los jugados de la partida. Este caballo A5, dama 2, A6 y ahora, en lugar de quitar su alfil, Bakrot nos hace ver que quiere crear su propia inmortal y juega caballo por E6, entregando el alfil, pero porque quiere la cabeza del monarca ruso. Además, este equino recién movilizado ataca a la dama negra. A la máquina, no obstante, le gustaba la más segura alfil C4. Pero bueno, Bakrot, con los riesgos que está tomando, está a punto de dibujar una sonrisa en nuestros rostros. Así es que, caballo por A6 por parte del gran maestro francés. El gran maestro ruso replica con alfil por E6. Sigue esto con dama por E6, jaque, rey H8, alfil de 7, intentando cortar los circuitos de la posición negra y además preparando un caballo E5. Entonces, ¿qué es lo que juega aquí el conductor de negras? Torre F6, un error tremendo. Las negras deben estar pensando que de este modo la dama blanca debe de quitarse y así las negras ganarían el alfil de D7.
Sin embargo, esta jugada es un tremendo error que omite la siguiente jugada blanca, pero antes de mostrártela, señalar que aquí alfil F6 era una mejor jugada, pues evitaba la jugada que las blancas ejecutarán en la partida. ¿Y cuál es la jugada que las blancas ejecutan en la partida? Tras este torre F6, bueno, la siguiente, caballo E5, y acá está. Tremendo sacrificio de dama, el de Bacrot. Fíjate que ese caballo en E5 no hubiese llegado jamás allí con un alfil F6, es decir, simplemente alfil por E5, ¿verdad? Quebrándole las patas a ese equino invasor y se acababa la fantasía. Pero bueno, Pankratov ha jugado este torre F6 muy humano, que bueno, digamos, ataca a la dama y de pronto el alfil de D7 cae. Pero bueno, torre F6 lo ha jugado la partida, caballo E5, tremendo. ¿Qué es lo que hace Pankratov? Torre por B2. Y la idea de esto es continuar con dama B8 jaque, evitando dobletes de caballo que pudieran comprometer a la dama negra. Ves que el termómetro marca una ventaja blanca abismal ya mismo, pero acá estoy viendo todo esto más bien desde una perspectiva humana. Ahora bien, ¿qué pasaba si torre por E6? Bueno, seguiría caballo F7 jaque, rey H7, caballo por D8, torre F6, caballo E6, caballo C4 y claro, habría una igualdad en cantidad de piezas menores y mayores, más no en la posición, donde las blancas tendrían piezas mucho mejor coordinadas. Sin embargo, esto para nada tiene el espíritu de Bacrot en esta partida. Así es que bueno, torre por B2 lo jugado por Pankratov. ¿Qué es lo que hace Bacrot? Rey por B2, jugada humana, pero valga la pena señalar que el francés tenía la extraordinaria jugada como réplica dama por F6, aunque para jugar esto hay que tener nervio de acero y mucho más tiempo en el reloj, y digamos que tras alfil por F6, entonces caballo F7 jaque, rey H7, caballo por D8, con ventaja decisiva. Y tú dirás, oye, pero ¿qué pasa si caballo por F2? Bueno, seguiría alfil por F2, torre por F2, ahora caballo E6 y las blancas mantendrían una pieza de ventaja. Pero bueno, en la partida el francés ha jugado rey por B2, el ruso continúa con su idea por supuesto, dama B8 jaque, rey A3, torre por E6. La dama blanca es finalmente capturada, pero las blancas harán arte en el tablero. Sigue esto con alfil por E6, dama B6 atacando al alfil F7, dama F6, alfil G5, una jugada muy truquera, pero no muy efectiva. ¿Qué es lo que hace ante esto el negro? Caballo por G5, vaya error de Pankratov. El ruso cae redondito en la trampa del francés. Ahora las blancas abrirán la columna H para su torre y el ataque será demoledor. Las negras, escasas de tiempo, omitieron la respuesta alfil por C5 jaque. Y tras un D por C5, entonces dama por E5 y se mantendría la igualdad en la partida. Pero caballo por G5 lo jugado por Pankratov. Bacrot continúa con H por G5, dama por G5, torre B1 buscando la penetración con torre B8. G6 creando más casillas de escapes para el rey. Sigue esto con torre B8 jaque, rey H7, torre D1, al final la columna H no se utiliza. Sigue esto con alfil F6, alfil por G6 jaque, rey G7, alfil F7 amenazando, torre G8 jaque. Así es que Pankratov juega rey H7, Bacrot, alfil G8 jaque, rey G7, alfil D5, otra vez la amenaza es torre G8 jaque, así es que rey H7 juega a las negras, las blancas torre G8, alfil G7, torre E8, alfil por E5, torre por E5, dama G4. La posición negra ya es muy delicada. Sigue esto con torre D3, F4, rey B4, el caballo ya no tiene casillas. Sigue esto con F por G3, torre E7 jaque y ante esto, Pavel Pankratov abandona la partida. Esto porque luego de rey H8, entonces torre E8 jaque, rey H7, alfil E4 jaque, rey G7, torre por G3, la dama sería casada y esto sería todo para las negras.
Etienne Bacrot ha realizado un sacrificio de dama inmortal y junto con ello ha montado un ataque irresistible que todo aficionado a este hermoso juego llamado ajedrez agradece y aplaude. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Respecto a todo este match entre Bacrot y Pankratov, déjame decirte que ha estado muy peleado, puesto que en esta partida hemos visto en la primera, Bacrot ha vencido, pero en la siguiente ha vencido Pankratov. Con blancas han tenido que ir a los desempates de rápidas y allí Bacrot se ha impuesto, así es que este mágico jugador entonces está ya instalado en la quinta ronda. Cada vez quedan menos grandes maestros en este evento y nos vamos acercando a las fases decisivas. Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a suscribirse a este. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradecer a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.